El caso de Annelies Michel, la posesión demoníaca de una joven alemana. Annelies Michel nació en 1952 en Klingenberg, Alemania, en una familia profundamente religiosa. Desde pequeña, Annelies se destacó como una joven devota y trabajadora, que asistía a la Iglesia Católica con regularidad y llevaba una vida tranquila en su comunidad. Sin embargo, todo eso cambiaría en la adolescencia, cuando su vida se vio marcada por sucesos aterradores que la llevarían a una de las posesiones más famosas de la historia moderna. Los primeros signos. En 1968, cuando Annelies tenía 16 años, comenzó a experimentar extraños síntomas que desconcertaron tanto a ella como a su familia. Al principio, se pensó que era una simple enfermedad mental, pero los eventos se volvieron cada vez más inquietantes. Annelies comenzó a tener alucinaciones visuales y auditivas, y se quejaba de escuchar voces demoníacas que le hablaban en idiomas desconocidos. En varios momentos, decía que veía visiones de figuras monstruosas que la acosaban. También reportó sentirse constantemente poseída, diciendo que no podía controlar su cuerpo ni sus pensamientos. Estos síntomas aumentaron con el tiempo. Annelies se volvió cada vez más errática en su comportamiento. En ciertos momentos, experimentaba convulsiones violentas, y en otras ocasiones, se sentaba inmóvil, mirando con una expresión vacía. Los médicos diagnosticaron inicialmente a Annelies con epilepsia temporal, pero cuando el tratamiento no tuvo efecto, comenzaron a considerar la posibilidad de un trastorno mental. Sin embargo, lo que realmente desconcertaba a la familia era que la joven parecía volverse más y más retraída de la realidad, y sus síntomas empeoraban progresivamente. Un giro espiritual, el diagnóstico de posesión. El punto de quiebre ocurrió en 1975, cuando Annelies, ya gravemente afectada, se negó a tomar la medicación. Ella misma comenzó a creer que estaba siendo poseída por demonios. Su familia, que era profundamente religiosa, empezó a pensar que la situación era mucho más grave de lo que los médicos podían entender. A pesar de los diagnósticos médicos, los padres de Annelies estaban convencidos de que ella estaba siendo atacada por fuerzas demoníacas. Buscando ayuda, acudieron a dos sacerdotes católicos, los padres Arnold Lenz y Josef Habermayer, quienes, tras evaluar el caso, llegaron a la conclusión de que Annelies estaba realmente poseída por varios demonios. Los sacerdotes pidieron permiso al obispo de la diócesis de Würzburg para realizar un exorcismo. Este fue autorizado, y Annelies comenzó a recibir rituales de exorcismo con una frecuencia alarmante. En total, se realizaron 67 sesiones de exorcismo durante un periodo de 10 meses, entre 1975 y 1976. Las sesiones de exorcismo, horror y tortura. Durante los exorcismos, Annelies mostraba comportamientos profundamente inquietantes. Según los testigos, su físico y su comportamiento se volvían cada vez más espantosos. En muchas ocasiones, sus convulsiones eran tan severas que su cuerpo se torcía de maneras inhumanas. La joven hablaba en lenguas, pronunciando frases en idiomas que nunca había aprendido. Sus ojos se volvían completamente rojos, y emitía sonidos guturales, como si estuviera poseída por una fuerza maligna. Los sacerdotes afirmaban que los demonios hablaban a través de Annelies, y ella manifestaba actitudes completamente ajenas a su personalidad, como blasfemias y agresividad hacia la religión y la iglesia. En uno de los episodios más macabros, Annelies, mientras estaba en el trance, gritaba con una voz profunda y terrible que su cuerpo no le pertenecía, y que los demonios dentro de ella la controlaban. Entre los detalles más aterradores de estas sesiones, Annelies supuestamente exhibía fuerza sobrehumana, siendo capaz de destruir objetos de manera violenta, e incluso hablar de manera burlona sobre los rituales de los sacerdotes. La joven llegó a hacer cosas que parecían casi imposibles para una persona de su edad y tamaño, como levantar muebles con una facilidad anormal o emitir un aliento con olor a azufre, que, en la cultura popular, es un signo asociado a la presencia del mal. Los exorcismos eran largos y agotadores. Annelies era restringida, y en ocasiones se le dejaba sin comida ni agua durante días, como parte del proceso de purificación. Durante las sesiones, la joven parecía sufrir terriblemente, pero los sacerdotes y sus padres creían que esto era un signo de que los demonios se estaban resistiendo a salir de su cuerpo. La trágica muerte de Annelies Michel. La salud de Annelies continuó deteriorándose rápidamente durante el curso de los exorcismos. Perdió mucho peso, sufrió deshidratación severa y su cuerpo se encontraba cubierto de moretones debido a los violentos ataques que sufría. Sin embargo, a pesar de su condición crítica, ni sus padres ni los sacerdotes buscaban atención médica convencional, creyendo que el mal que la poseía solo podía ser expulsado a través de la fe y los rituales religiosos. Finalmente, el 1 de julio de 1976, Annelies Michel falleció a la edad de 23 años.
Su muerte fue producto de una combinación de desnutrición, deshidratación y una grave infección que no había sido tratada. Para ese momento, Annalise pesaba menos de 30 kilos, y su cuerpo estaba tan debilitado que no pudo sobrevivir a la serie de torturas físicas a las que fue sometida. El juicio, los sacerdotes y los padres. La muerte de Annalise Michel provocó un gran escándalo. La familia de Annalise y los sacerdotes que realizaron los exorcismos fueron acusados de homicidio involuntario. Durante el juicio, los abogados de la defensa argumentaron que los exorcismos eran una forma legítima de tratamiento espiritual, mientras que la fiscalía argumentó que Annalise había sido víctima de negligencia y abuso. En 1978, los sacerdotes, el padre Arnold Enns y el padre José Faber-Mayer, fueron condenados a 6 años de prisión, pero finalmente solo cumplieron penas mucho más cortas debido a la naturaleza compleja del caso y la interpretación de las leyes religiosas. Los padres de Annalise también fueron culpables de negligencia y fueron condenados a prisión, aunque ambos recibieron penas reducidas debido a su creencia sincera en que su hija estaba poseída. El legado de Annalise Michel. El caso de Annalise Michel ha dejado una huella perdurable en la cultura popular y en los estudios sobre posesiones demoníacas. Muchos consideran que la joven fue víctima de un mal diagnóstico médico que empeoró su condición, mientras que otros creen que fue verdaderamente poseída por fuerzas demoníacas. Sin embargo, no hay consenso sobre cuál fue la causa real de su deterioro, ya que algunos psicólogos han argumentado que Annalise sufría de trastornos psiquiátricos no diagnosticados, como esquizofrenia, lo que pudo haber provocado sus visiones y alucinaciones. La historia de Annalise Michel sigue siendo un recordatorio aterrador de lo que puede suceder cuando las creencias religiosas extremas se combinan con la desesperación y la búsqueda de ayuda se aleja de la medicina y la ciencia. Hoy en día, la historia de Annalise ha sido retratada en películas como El exorcismo de Emily Rose, lo que ha contribuido a popularizar su caso y mantener viva la leyenda de la posesión demoníaca, que marcó su vida y su trágico final.